Bueno, vamos a charlar unos minutos en este cierre de semana y me parece muy interesante la charla que vamos a tener con Martín Rapetti, que es economista, es director de Equilibria. Lo consultamos cada tanto para tener un panorama de cómo están las cosas, por lo menos según su opinión. Martín, buen día, ¿cómo estás? Entonces, Pablo, ¿cómo andás? Bien, 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 gracias por No, atendernos. gracias a ustedes por llamar. Bárbaro. Martín, ayer estaba viendo y lo publiqué esto en Twitter, justamente en X. Un informe que divulgaron, Ujú. poco profundizando en los efectos secundarios que está teniendo toda esta suba de tasas, el impacto fiscal. Y ahí yo creo que fueron los primeros en empezar a poner en números qué significa estar pagando una tasa del 60-70% como pagó el Tesoro en la última licitación. Sí, bueno, tiene varias consecuencias. A ver, hagamos un poco de cronología de esto, ¿no? Porque eh, eh, el programa económico tenía un problema, o sea, arranca muy bien en lo fiscal. Uno puede discutir, obviamente, que acá hay temas de sensibilidad social sobre el ajuste fiscal, que no son relevantes, pero digamos, dejémoslo de lado. Desde el punto de vista, si uno quiere verlo estrictamente económico y financiero, había un problema grave en lo fiscal, había un riesgo país muy, muy alto, una debilidad bajísima respecto a la capacidad de pago de la Argentina. El gobierno tomó una decisión muy contundente, que fue hacer un ajuste de 5 puntos de gasto para redondear el año pasado. Lo mantuvo, y eso generó una confianza en los mercados que es una condición necesaria para que Argentina pueda volver a crecer de forma sostenida. O sea, no puede crecer un país con 1.500 puntos o 2.000 puntos básicos de riesgo país. El gobierno logró un descenso significativo, no total. O sea, seguimos con un riesgo país todavía alto para lo que se necesita, pero fue un paso. Nosotros tempranamente, y luego muchos colegas más, empezamos a notar que la estrategia del gobierno de desinflar a costa de atrasar mucho el tipo de cambio generaba una dinámica insostenible en los pagos externos. ¿Esto qué significa? Significa que con el tipo de cambio que había tenido Argentina, venía arrastrando Argentina, la oferta y demanda de dólares iba a quedar desbalanceada en algún momento y el tipo de cambio iba a tener que corregirse. Viene la salida de ese esquema que queda muy encerrado el gobierno, que es el crawl al 1%, que había agudizado este problema. Y uno parecía que esa era una salida virtuosa, porque llevaba el tipo de cambio a una zona un poco más confortable, salía de un esquema muy rígido, que era casi el tipo de cambio fijo que teníamos, a un esquema de flotación. Y el gobierno se había comprometido que el Banco Central iba a acumular reservas cuando tenía reservas muy negativas el Banco Central. Ahora ahí el gobierno vira, empieza a hacer un esquema donde no quiere que el tipo de cambio corrija demasiado, no quiere acumular reservas. Finalmente el problema eh, un poco se le va de las manos. El tipo de cambio finalmente empieza una corrección, y el gobierno acá pareciera tener un objetivo una obsesión con un objetivo que uno hasta cierto punto lo entiende, porque un gobierno tiene que ganar elecciones, y quiere ir a la elección con el dólar controlado y con la inflación que no se desborde. Ahora bien, para hacer eso lo que está haciendo es subir la tasa de interés. Y la tasa de interés está en un nivel que tampoco es sostenible. O sea, una tasa de interés real de 2 y pico por ciento mensual es una tasa de interés que ninguna actividad económica resiste, ninguna empresa resiste y ningún Estado que tiene que endeudarse resiste. Entonces, claramente, esto que yo te escuchaba en tus charlas de pasillo en la cancha recién, esto el gobierno entiende que es transitorio. eh, no puede no ser de otra manera.
Pero sí es verdad que eh, esa transitoriedad, que son mínimo 2 meses más, Sí. eh, para las empresas y potencialmente para el Estado, pueden ser muy gravosas, Mm, porque las empresas están, nosotros, lo otro que estamos notando, que es que la actividad económica, con independencia de todo esto que hablamos recién, ya a partir de principio de años empezó a desacelerarse fuertemente, se estancó, te diría, y desde abril te diría que está mostrando signos de contracción. Recién nosotros acabamos de publicar nuestro anticipo de actividad, o sea, lo que nuestros modelos estadísticos nos infieren que va a ser el dato del PBI de julio, que todavía obviamente no lo publica el INDEC, y nos da también contracción, o sea que todo indicaría que la economía estaría entrando en un curso recesivo. Con ese recordemos que curso, y junio, cierro con perdón, esto, perdón, Pablo, y con ese sí, sí, sí. curso recesivo, estas tasas de Mm. interés es un golpazo. Claro, claro, no, te decía junio para recordar, ¿no? Junio dio -0,7, Sí, dato INDEC, a ustedes les sigue dando julio para abajo. sí. Agosto no sé si va a venir mejor, la verdad que no sé, no, 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 ahora cuando uno ya. habla con las empresas, lo que escucha es que están muy mal. O sea, que la actividad está resentida. Uno escucha datos de todos los sectores, de todos. Puede haber alguno pero digamos, de todos los sectores, la industria, el agro, bueno, ahora mejoró un poquitito. El agro, en definitiva, tiene muy malos márgenes, pero como tiene buena, buena, buen clima, eso lo ayuda, digamos, la producción del agro depende más que nada del clima, ¿no? Entonces, pero energía también está en contracción con estos, o sea, con los precios del petróleo, la actividad petrolera y gas, de energía en general, se ha resentido un poco, digamos, esto no significa el fin de Vaca Muerta, ni mucho menos, Vaca Muerta sigue su curso, pero va a un ritmo más lento y en el corto plazo hay una pequeña contracción de la actividad. Bueno, la industria ni hablar y el comercio también. El comercio está en varias ramas, en la mayoría de las ramas, mostrando dificultades para poder mantener los volúmenes de venta. Entonces, eso es una preocupación. Yo creo que no podemos descartar eh, cierre de algunas plantas, Mm, despidos y incluso algunos problemas financieros de empresas. Más aún, cuando vos miras los datos de los bancos en torno a el amor al no pago de parte de sobre todo de las familias, las tarjetas de crédito y los préstamos personales, han subido la mora muy fuerte y los niveles de mora no son tan espectaculares, son altos, pero no son tan espectaculares. Ha habido niveles más altos, pero sí lo que impresiona es la pendiente, o sea, con qué rapidez ha empezado a sí. empeorar el ritmo de morosidad. Entonces, todos esos indicadores son complicados y, y hilo esto con algo que lo escuché sobre el final a Mario Grimman decir, que son las elecciones, ¿no? Entonces, digamos, ese es un escenario que, digamos, no es o sea, claramente el gobierno tiene un logro muy nítido respecto a la estabilización financiera macroeconómica, eso yo creo que, mm, que es una buena noticia para el electorado, pero el nivel de actividad, el nivel de ingresos, el salario real formal viene cayendo desde el principio de año, no recupera, o sea, está, vamos a decir, 5% abajo de lo que era febrero, y no recupera, pareciera incluso que va a seguir siendo por debajo de la inflación, el empleo podría empezar a mostrar fisuras, y bueno, es un combo que desde el punto de vista real, actividad, ingresos y empleo en estas condiciones no es el mejor escenario necesariamente para ir a una elección. Bueno, Entonces ahí, el equipo económico está muy concentrado, como lo decíamos antes, en que la inflación se mantenga muy estabilizada o en baja. Esto lo consiguen para septiembre, ¿no? Porque si vamos con una inflación aplacada, con tendencia bajista en los últimos meses, más allá de algún repunte de julio, pero con la núcleo sigue en 1,5.
Pero el tema de la actividad para octubre, eso sí se podría empezar a palpar un poco más, To- ¿viste? ¿Viste? Totalmente. Ahí puede haber un impacto electoral si se da todo este escenario que vos comentás y me parece que se está reflejando, ¿no? Problemas en las empresas, parada de plantas, un salario que no mejora, consumo en baja. Y bueno, hay que ver cómo pega eso en octubre. Totalmente. Y yo creo que hay digamos, dos anclas, vamos a decir, o sea que usan mucho esa palabra, en Sí. las que se sostiene la perspectiva del gobierno. Eh, una es que el triunfo electo, no, todo lo que tiene que hacer el gobierno en materia económica, de política económica, tiene que ver con la macroeconomía y se entiende mucho la microeconomía. Eso es una mirada que puede traer ese sesgo, puede traer este problema electoral. El segundo es que después de las elecciones, la expectativa del gobierno, un triunfo contundente del gobierno digamos, a aflojar todo, ¿no? Va a permitir que la tasa de interés baje, que el tipo de cambio no se dispare. Eh, yo entiendo ese argumento, eh, pero a mí no me queda claro realmente que el escenario post-octubre despeje las incertidumbres que puede tener las empresas y los inversores que quieren invertir en Argentina. Porque, digamos, con todo lo que uno ve de las encuestas, que es lo que también te escuchaba decir a vos. Bueno, primero, está bien, las encuestas realmente, sobre todo para la elección de la provincia de Buenos Aires, que es muy compleja, la lectura va a ser muy compleja, porque es por sección electoral, ¿cómo lo medimos? Lo medimos por quién gana en secciones, quién gana en legisladores, quién gana en votos totales, cómo leemos el resultado de la provincia de Buenos Aires. Eso es complejo. Pero si uno más o menos mira el resultado de octubre y las encuestas más o menos están correctas, que básicamente las encuestas dicen algo parecido a lo que pasó en la elección de 2023, la gente no cambia tan radicalmente de voto. Yo no creo que el paisaje sea uno donde vos veas a un gobierno arrollador, en principio, digamos, no me parece que digamos, el gobierno pueda sacar 50% de los votos, 48, una cosa por el estilo. Y no veo el kirchnerismo sacando, vamos a decir, 25% en provincia de Buenos Aires y 15% en Capital Federal, ¿no? Que sería, bueno, una muestra muy contundente de que el kirchnerismo ha perdido mucho apego con la sociedad. Entonces, si no pasa un escenario de ese, pasa un escenario más digamos, más dentro de lo que están mostrando las encuestas, que es un kirchnerismo Ujú. en declive, pero no anulado. Y un Claro. gobierno que gana, pero que no se come a los pibes crudos, como diría alguien en la Sí. cancha. Y que no se termina de armar una oposición que vos digas alternativa, que vos digas que para los mercados sean bien vista, va a seguir habiendo incertidumbre. Yo no sé si va a ser muy nítido, muy claro para alguien decir, yo vengo acá, dado mis miedos, dado mi temor al péndulo, a que esto de golpe pueda cambiar de manera de volver al pasado, como decía Mario Griezmann. eh, yo no sé si alguien va a estar dispuesto a venir a invertir 1.000 millones de dólares eh, en una Argentina que todavía presenta dudas, sobre todo porque lo que sabemos con certeza es que son dos cosas, te diría, al menos desde el punto de vista político. Primero que el gobierno, en el mejor de los casos, lo que va a tener es un tercio sólido que le va a permitir al gobierno gobernar, digamos, básicamente usando al poder ejecutivo como legislativo. O sea, vetando el Claro. ejecutivo iniciativas del coso y pudiendo sostener el veto,
que Sí, tampoco es, digamos, uy, qué consenso hay en esta sociedad sobre estas normas, porque mm, básicamente las está llevando el presidente. Y después empiezan a aparecer problemas muy, muy graves dentro del propio gobierno, ¿no? O sea, estamos viendo unas internas aparentemente muy fuertes dentro del gobierno con casos que llaman la atención potencialmente de vincular a funcionarios muy altos con casos de corrupción, sí, sí, que que, eso también debilita, ¿no? Eso también debilita, obvio, debilita. Entonces, obvio. la sociedad, nosotros, Pablo, hemos visto acá y en la región, que la sociedad de golpe está dispuesta a mirar para el costado los problemas de la corrupción cuando a la gente le va bien, es un problema secundario para la gente. El famoso roba mais face de algún candidato brasileño. Sí, 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 eh, sí. pero, pero no es esta una economía donde estamos nadando en holgura y nos está haciendo todo bien. Justamente lo que estamos viendo es que todo lo contrario. Entonces, yo, digamos, veo un paisaje, para redondear el punto de la expectativa del gobierno, veo un paisaje donde todavía hay muchas incertidumbres en Argentina. Entonces, a mí no me queda claro que tras las elecciones, vos digas, bueno, acá el riesgo país se desploma, vamos a un riesgo país de 350 puntos básicos sostenidos y viene una avalancha de financiamiento e inversión, ¿no? Entonces, me parece que el escenario para 2026 todavía es más trabajoso, más complicado de lo que, de lo que me parece presume el gobierno. Y bueno, entonces soy más cauto respecto a esas expectativas que tiene el gobierno. Sí, Martín, y te hago la última, muy, muy clarito tu punto. Ayer ustedes calculaban el impacto del aumento de tasas en las cuentas públicas y si no recuerdo mal hablaron de, con lo que ya colocó el gobierno, una tasa exorbitante, porque no hay ninguna duda que estas tasas son insostenibles, esto ya le cuesta 1,3 billones de pesos Sí. adicionales al Tesoro, que es como 0,13 del PBI. Y vienen más licitaciones con tasa muy alta. O sea, ojo porque, digamos, no es que gratis emitir a tasas tan altas y sobre todo si el escenario es que tenés 2, 3 meses más por delante donde es difícil que bajen. Sí, sí, nosotros, digamos, la deuda del gobierno en dólares ha caído pese a que ha eh, tomado deuda con el Banco Central. Si uno netea la deuda que tenía con el Banco Central, el Tesoro tiene, la verdad que la performance de la deuda en dólares es baja y se viene pagando bien y se ha reducido. Eh, Ha subido la deuda con multilaterales, pero se ha reducido bastante la deuda con los bonistas, digamos. Mm. Pero la deuda en pesos subió mucho eh, en todo este año y medio. Es cierto, es una deuda que la tiene mayormente agentes domésticos que están sujetos a regulación, bancos, aseguradoras, pero, digamos, si vamos hacia un país, hacia una economía sin cepo, donde digamos, uno se saca de la cabeza esa cosa que tenemos los economistas de mirar el programa financiero en pesos y el programa financiero en dólares y lo unificamos, bueno, digamos, el- la situación financiera o de necesidad de financiamiento del gobierno no es menor. Entonces, bueno, como te decía antes, todo este combo hace que eh, claramente hay logros muy, muy nítidos en materia económica, el descenso de la inflación, la estabilización del mercado de cambio, la normalización del mercado de cambiario y la corrección fiscal, pero hay una serie todavía de incertidumbres bueno, que hacen que el paisaje económico de cara al futuro no sea un cielo despejado con un sol radiante, sino que hay nubes, hay algunas incógnitas que me hacen pensar que, digamos, 2026 por lo pronto va a ser un año que hay que mirarlo con cuidado, sobre todo también porque, bueno, porque los mercados en particular son demandantes, ¿no? O sea, digo, ya ba- bajar el riesgo país por los logros hasta acá, pero para seguir
comprometiéndose con Argentina, van a querer ver que se pasen reformas importantes. Y bueno, ese es un tema que el gobierno no le sobra nada en materia de soporte institucional, me refiero sobre todo a legisladores en las dos cámaras, como para decir, esto pasa caminando, ¿no? Clarito, Martín, abrazo grande, te agradezco mucho esta charla y la seguimos en cualquier momento. Buen fin de semana. Igualmente, que estés bien. En el 106.7, Pablo y a la Bolsa, con la conducción de Pablo Wende.